en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 37. Y una vez que usted lo tenga, voy a dar lectura y después voy a hacer una oración. Y dice así la bendita palabra del Señor. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Padre, te damos muchísimas gracias por tu santa y bendita palabra, y esta tarde te suplicamos que tú nos hables a través de ella, y que tu nombre santo y bendito sea altamente glorificado, y que tu palabra cumpla su plan y su propósito en cada persona, en cada corazón, en cada familia que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Señor, porque en medio de toda esta pandemia y de todo este tiempo, tu palabra ha seguido fluyendo y tu nombre es exaltado y glorificado. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, y háblanos a través de ella. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, buenas tardes. Dios bendiga a Petra, a Israel García. Que el Señor les bendiga a todos los que se están conectando. Me da gusto saludarlos. Quiero hablarles a algo que empezó a llamar mi atención y de pronto me llevó a descubrir algo en la Biblia que a lo mejor sea lo más importante de esta tarde. Y yo quería hablarles de un mensaje que tuviera un seguimiento con la palabra que confesamos y esas cosas, pero curiosamente Dios me llevó a algo muy, muy singular que creo que será de mucha bendición para ustedes. Entonces, fíjense bien, un hombre que chocó su auto escribió en el reporte del accidente: di vuelta en la casa equivocada y pegué contra un árbol que no tengo. En otro reporte de accidente, otro hombre escribió: puse el auto en marcha, me volví para ver a mi suegra, y él puso en su reporte: y caí en el barranco. Entonces, una perspectiva subjetiva y no objetiva de la vida busca siempre el beneficio propio y precipita un testimonio distorsionado. El cristiano que es genuino busca constantemente servir a la verdad por encima del beneficio propio. Lo que logre sacar de ella o lo que pase con él es de segunda importancia. Ahora surge una pregunta: ¿en qué forma administra la iglesia la verdad? ¿Cuál es nuestro mensaje como iglesia a la sociedad? Entonces nosotros necesitamos afirmar la verdad entregada a los santos. Necesitamos saber qué fue lo que nuestros antecesores recibieron, qué fue lo que ellos confesaron, qué fue lo que creyeron y qué fue lo que ellos le entregaron al mundo en que vivieron. En Judas capítulo 1, versículo 3, dice algo, me gusta mucho esta carta, y dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, el apóstol está hablando que todos tienen en común la salvación. Dice: me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas les está diciendo es que ellos tienen que defender, tienen que contender, tienen que luchar, batallar, guerrear por lo que ellos creen, por lo que ellos profesan. Ahora, una de las cosas que está pasando en este tiempo es que hay una avalancha y un bombardeo impresionante contra la familia y contra la iglesia y contra los derechos de los padres sobre los niños, etcétera. Y yo quiero decirle, amado hermano, que hay mucha gente que está pensando: ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un seminario, necesitamos una estrategia, necesitamos aprendernos textos, etcétera. Pero lo que yo le quiero decir en esta tarde es que realmente lo que necesitamos es confesar lo que la palabra de Dios dice y confesar lo que Dios ha metido en nuestra mente y en nuestro espíritu, de tal forma que cuando nosotros enfrentemos cualquier situación, la enfrentemos con la sabiduría que viene de lo alto, con la sabiduría de Dios.
Ahora surgen varias preguntas. ¿Ha seducido al cristianismo la sociología secular orientada en el yo, el humanismo teológico? Quiero decirles, creo que sí. Hay muchos que así lo creen. La interrogante más importante de nuestro tiempo creo que es esta. ¿Está nuestro mensaje centrado en quién? ¿En el hombre o en Cristo? ¿Por qué razón? Porque vea que hoy el énfasis de las grandes iglesias es: vengan, Cristo les ama, va a suplirles sus necesidades, Él te sana, Él te hace el milagro, en Cristo no hay problemas. Pero la realidad es que todos los que estamos en esta pandemia estamos batallando, estamos sufriendo y estamos entrando a situaciones de adversidad que, aunque nos prediquen ese mensaje, nos damos cuenta que la realidad es otra. Entonces, amados hermanos, ¿qué es o cuál es la calidad de lo que tú y yo confesamos? ¿Cuál es la calidad de nuestra confesión de Dios que tenemos? Entonces, la confesión de Dios, fíjate bien, la palabra confesión se define como un asentamiento, significa como que es una afirmación de algo o una declaración verbal. Y generalmente se presume que esa confesión sea verdad. Cuando estamos ahí en Juan capítulo 18, el Señor es llevado ante Pilato y él es interrogado para que afirmara la verdad sobre sí mismo. Y todos los que estaban ahí presentes estaban esperando ansiosos una respuesta a una pregunta. Pilato le dice al Señor Jesús: ¿así es que tú eres rey? Y la respuesta de Jesús a mí me impacta. Él les dice: tú dices correctamente que soy un rey. Y luego dice, pero para esto yo he nacido y he venido al mundo. Estoy parafraseando nada más. Entonces, fíjese bien lo que está haciendo el Señor Jesús. Su confesión era la verdad sobre quién era Él y lo que estaba haciendo. Pero Jesús, nuestro Señor y Salvador, fue fiel a la verdad y la mantuvo al precio de su vida. Y este es el epicentro del evangelio que nosotros debemos predicar. Pilato le pregunta: ¿luego eres tú rey? Y quiero decirle que no había sarcasmo ni desdén en esa pregunta, porque si eso hubiese habido, la respuesta de nuestro Señor Jesús habría sido diferente. Pero Jesús hace un énfasis y le dice: tú lo dices. Y entonces, cuando Él le dice: tú lo dices, esa pregunta revela una mezcla de sorpresa y de intranquilidad, en parte de una posibilidad, pues mientras Pilato está pensando en un reino político, y algunos piensan que Jesús está hablando de un reino metafísico que está allá en el cielo y que solamente llegas muriéndote. La realidad es que el Señor Jesús está hablando de un reino espiritual, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo, y esto viene a través de la persona del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces Jesús está diciendo: sí, yo vine aquí, pero no para reinar políticamente ni físicamente, sino para reinar en su alma y en su espíritu, para que ellos estén bien. Entonces, amados hermanos, le dice: tú dices que soy rey. Pues así soy, sí soy rey, pero te voy a decir algo más que venir para contestarte que soy rey. Yo he nacido para esto, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces significa que su nacimiento expresaba que Él era humano, que Él había venido al mundo, que su existencia antes de asumir la humanidad era eterna. Sin embargo, la verdad es afirmada aquí ante Pilato, y probablemente no entendía nada Pilato, pero una de las verdades que él está diciendo ahí, o que está expresando, tiene que ver con su encarnación. O sea, él se hace humano para que después él pueda ascender como rey en nuestra naturaleza de seres humanos. Entonces, en vez de decir que vino para ser rey, lo que era su sentido, dice que él vino
para dar testimonio de la verdad. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque en tales circunstancias en las que Jesús se encuentra, hacía falta manifestar un noble coraje y no vacilar ante las demandas reales. Y nuestro Señor Jesús, consciente de que está demostrando ese coraje y esa convicción, Él da una confesión en forma expresa. Y a esto es a lo que se refiere Pablo en aquellas palabras notables a Timoteo, y le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Es impresionante. Jesús les dice: bueno, no interesa si soy rey o no, pero lo que sí interesa es que yo vine a dar testimonio de lo que es la verdad, y los que aman la verdad van a entenderme y van a estar conmigo. Entonces, en este incidente de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vean esto, amados hermanos, su testimonio va valiente, va delante del gobernador, y él es elegido como un animador de la fidelidad que Timoteo debía desplegar. Y así como el Señor reconoció que era el Hijo de Dios ante el concilio de Jerusalén, el Sanedrín, el concilio teocrático más alto, así confesó que él era rey, su dignidad real, en presencia del representante de la autoridad política más elevada en la tierra en ese tiempo. Entonces dice algo precioso: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y nuestro Señor aquí no solo afirma que su palabra tenía en sí un poder que se manifiesta y se recomienda, sino que insinúa suavemente el verdadero secreto del crecimiento y de la grandeza de su reino, porque su reino es un reino de la verdad en el sentido más alto, en el cual son atraídas como un elemento propio por una acción celestial todas las almas que han aprendido a vivir y contar todo por pérdida, por amor a la verdad, cuyo Rey Jesús las atrae y los gobierna por su poder cautivante sobre sus corazones. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Entonces, la confesión de Jesús no solo condujo a que metieran clavos en su cuerpo, también puso una estaca en la tierra. Y la cruz, amados hermanos, es el punto de referencia de la verdad revelada y la piedra angular de la confesión cristiana. ¿Cuál debe ser nuestra confesión? El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a hacer una buena confesión, como lo hizo el Señor Jesús. Y usted va a empezar a entender este concepto, y creo que Dios le va a bendecir abundantemente. Primera Timoteo 6, del 12 al 16, dice así. Fíjate cómo dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho, la buena profesión delante de muchos testigos. Dicho de otra forma, una confesión que hizo delante de mucha gente, Timoteo. Y luego dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y luego dice Pablo a Timoteo: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, y tomando como referencia que él está en Corinto pastoreando, y entonces Pablo está escribiendo la carta desde Corinto y la está enviando a Timoteo, bendito el nombre del Señor, y él toma como referencia que había unos juegos nacionales, unos juegos similares a los Juegos Olímpicos, y entonces le dice: pelea la buena batalla, ¿sí? O sea, no te metas en contiendas de palabras deshonestas, de chismes, de esas cosas. Le dice: pelea la buena batalla. Y luego le dice: haz la buena profesión. Cuando tú peleas una buena batalla, tú confiesas cosas buenas.
El Salmo 64 dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. O sea, no te metas en situaciones de chismes, habla la verdad. Ese pelea significa esfuérzate, significa ten celo perseverante para alcanzar el premio. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. Y luego le dice el apóstol, habiendo hecho una buena profesión, en el griego se traduce así, habiendo confesado la buena confesión. Vea qué pleonasmo parece que dice el griego, ¿no? Pero dice, habiendo confesado la buena confesión, es decir, la confesión cristiana. ¿Qué significa esa profesión o esa confesión? Bueno, la profesión aquí es la confesión, vea esto, de que el reino de Cristo es el reino de la verdad. O sea, se tiene que hablar la verdad por sobre todas las cosas. Y cuando tú, Timoteo, fuiste apartado para tu función ministerial, delante de la iglesia, delante de los superintendentes de Éfeso, ¿sabes qué? Tú hiciste una confesión de que ibas a servir a Dios y tienes que hablar la verdad. Y le dice algo precioso delante de muchos testigos. ¿Y sabes por qué? Porque así como lo hiciste delante de muchos testigos, si tú te portas mal, si tú hablas mal, si tú apostatas la fe, estos van a testificar contra ti. En realidad, amados hermanos, Timoteo ya había hecho una buena profesión. Todos nosotros, amados hermanos, somos llamados diariamente a hacer confesiones y declaraciones. Yo creo que una conversación sana es esencial para la vida y el progreso, pero de lo que Pablo está hablando aquí no es de platicar buenas cosas, de decir siempre la verdad, sino básicamente de lo que Pablo habla es de la confesión de nuestra fe. Y creo que esto es lo que nos va a bendecir en esta tarde, y es lo que digo, estás buscando una cosa y Dios te lleva por otro lado a entender otra, y le doy muchísimas gracias a Dios por su infinita misericordia. Entonces, ¿cuál es la raíz de toda la verdad? Mire, ahí en 1 Timoteo 3:16 es un texto que es dificilísimo cuando lo leemos. Y encontré dos detalles que me abrieron la llave para entenderlo de una forma mejor. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué texto, ¿no? Y me acuerdo que yo hasta cantábamos cuando éramos jóvenes ese coro con esa letra de ese texto, y no entendíamos nada. Y me decían a mí, ¿cómo es que Dios fue manifestado en carne? ¿Cómo es que fue justificado en el Espíritu? ¿Cómo fue visto de los ángeles? Y yo decía, Dios de mi vida, esto es un misterio, porque aquí dice que grande es el misterio de la piedad. Pero algo que llamó mi atención es que el griego dice diferente. El griego dice, si usted tuviera una Biblia textual, lo pudiera leer un poco diferente. Dice, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego dice así, Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vea qué interesante es el texto. Entonces vea esto. Dios fue, indiscutiblemente es, confesadamente. Se hizo una confesión. Grande es el misterio de la piedad. Fíjese bien, este texto nos da algo que en el tiempo de Timoteo se conoció como la confesión apostólica de la fe. Vea esto, la confesión no se trata de quiénes somos nosotros, sino quién es Cristo y qué es lo que Dios hizo. Y por confesión general dice, grande es el misterio de la piedad. Entonces andaba yo buscando, ¿qué es esto? El misterio, la piedad, ¿qué tiene que ver confesadamente con indiscutiblemente y todas estas cosas? Y entonces le agradezco a Dios que hay una clase que se toma cuando estudias teología, que se llama géneros literarios.
Y entonces esta porción de Timoteo es un himno que se conoce como himno pascual, que tiene la ventaja de destacar mejor el paralelismo entre la aparición de los ángeles y la exaltación de Cristo en la gloria. Ahora el apóstol procede a desarrollar en sus detalles este misterio indiscutible, que esa palabra indiscutible tiene que ser confesadamente grande. Esa es la traducción del griego, confesadamente, y es probable que existiera en la iglesia y fuera alguna fórmula de confesión o himno aceptado generalmente por la iglesia del primer siglo, al cual Pablo alude en las palabras confesadamente grande es el misterio. Es decir, ¿cuál es el misterio? Y ellos decían, él fue el que fue manifestado. ¿De quién hablaban? ¿De Dios? No, hablaban de Jesús como personal. Hoy sabemos que Jesús es Dios, pero en aquel tiempo ellos trataban de demostrar que Jesús era el Mesías. Vean qué cosa tan impresionante, que Jesús era el ungido de Dios y que era el Salvador del mundo. Y entonces lo que dice el griego, el que fue manifestado. ¿Quién fue? Jesús. Y tales himnos se entonaban por las mañanas temprano. Estuve investigando y por ejemplo Plinio en sus escritos, capítulo 1, verso 10, epístola 97, dice algo, y es un dato histórico que me llenó mi corazón. Dice, ellos suelen un día señalado antes de la aurora reunirse a cantar un himno en responsos alternados a Cristo como que fuera Dios. O sea, Dios fue manifestado en carne, y el otro decía justificado en el Espíritu, y el otro decía visto de los ángeles, y el otro contestaba recibido arriba en gloria, predicado a los gentiles, y empezaban a hacer así como un responso en este canto. Y quiero decirle que esto era una característica de la poesía hebrea que se llamaba paralelismo entre líneas, y que también es conocido como estiquios. Un estiquio es una línea que trae una idea y luego le contestas con otra idea y empieza a ser una especie como de contradicción o como de una antítesis. Espero que me haya explicado. Pero entonces, amados hermanos, si ustedes leyeran el versículo 15 de 1 Timoteo 3:16, leyeran el 15, ahí habla que la iglesia es la columna de la verdad, y que la iglesia, al ser la columna de la verdad, ella tenía que dar a conocer o confesar el gran misterio de la piedad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos el interlineal, dice, el que fue manifestado en carne, el que fue justificado en el Espíritu, el que fue visto de los ángeles. ¡Ah, qué cosa tan espectacular! El que fue predicado a las naciones, el que fue recibido arriba en gloria. Bendito el nombre del Señor. ¿Y sabe cuál era la confesión de la iglesia? Jesús es el que fue manifestado en carne. Jesús es el que fue, aleluya, justificado en el Espíritu. Jesús es el que fue visto de los ángeles. Jesús es el que fue predicado a las naciones, recibido arriba en gloria. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el misterio de la piedad? Respuesta: el misterio de la piedad se llama Jesús, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el Dios que fue hecho carne y fue manifestado a carne, porque le agradó a Dios manifestarse a los hombres por su propio Hijo, y que tomó naturaleza humana. Entonces, Cristo en todos sus aspectos, Él es mismo el misterio de la piedad. Entonces, Él estaba escondido antes de la fundación del mundo, pero con Dios fue manifestado, fue revelado. Y entonces, ¿cuál es la buena confesión? Que Cristo es el Salvador, que tomó forma de hombre, que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, confesadamente, indiscutiblemente, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, y la iglesia como columna y baluarte de la verdad, amados hermanos, va a sostener esa verdad delante del Señor.
entonces el misterio, el plan divino incorporado a Cristo antes que de nosotros, mas ahora ha sido revelado a nosotros los que creemos. Amados hermanos, entonces Él fue manifestado en carne. Esta primera estrofa del himno está bajo el signo de la oposición entre carne y espíritu, como en el caso de la epístola de Pedro. En primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, dice, pero vivificado en el espíritu. Y Pedro empieza a hacer también un contraste. Estamos hablando, eso que llaman en la literatura hebrea, en los salmos, esquios, una línea que trae una idea y otra línea que como que contradice la idea, o que hace un contraste para resaltar ciertas cosas y llamar nuestra atención. Entonces, cuando yo empiezo a leer esa palabra carne en el griego sarx, se designa o da a entender la humanidad en su debilidad constitutiva. O sea, Jesús fue humano como tú y como yo, sintió como tú y como yo, se cansó como tú y como yo, tuvo coraje como tú y como yo, se entristeció como tú y como yo. Entonces, en ese sentido bíblico, Él fue manifestado en carne, pero no en su propensión al mal, como dice Gálatas 5, que manifiesta son las obras de la carne. No es esa misma palabra carne de Gálatas 5, y tampoco es la palabra de Romanos 7, donde habla de la carne como el hombre de pecado, porque lo que está hablando es que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, estuvo aquí con la debilidad que tiene cualquier humano. Y cuando habla del Espíritu, justificado en el Espíritu, bendito el nombre del Señor, la palabra griega ahí es neuma, que designa la fuerza divina o la fuente divina que estuvo en Él y sobre Él para poder cumplir con la obra que Dios tenía para Él. Por su consiguiente, ese manifestado en carne es una forma de expresar la encarnación del Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice, Jesucristo hombre, sin que se dé ningún tipo de reflexión sobre su preexistencia. Desde este punto, este himno, entonces, amados hermanos, es menos preciso que el de Filipenses 2:6 al 11, donde dice que Él se despojó de su divinidad, que tomó forma de hombre, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amados hermanos, vean qué cosa tan interesante, manifestado en la debilidad de un ser humano en carne, pero no haciendo los pecados de la carne, bendito el nombre del Señor, y justificado en el Espíritu. ¿Sabe qué? Impulsado, motivado, movido, haciendo los milagros por la fuente de poder de Dios, el Espíritu Santo. Vea qué cosa tan interesante. Ahora me llama mucho la atención que no se habla nada de la pasión, de la crucifixión en este cántico, en este himno, pero quiero decirle, si Él fue manifestado en carne, fue para quitar nuestros pecados, fue para redimirnos de la iniquidad, fue para purificar para sí un pueblo que fuera peculiar, un especial tesoro, fue para redimir a una nación que fuera celosa de buenas obras. Entonces, estas doctrinas, amados hermanos, deben ser exhibidas por el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y estas doctrinas deben ser parte de nuestra confesión. Ahora, cuando leemos justificado en el Espíritu, la Biblia de las Américas dice vindificado en el Espíritu. Quiero decirles lo siguiente: aunque Él fue reprochado como pecador y se le dio muerte como un malhechor, Cristo, nuestro Señor y Salvador, resucitó por el Espíritu y así fue justificado de todas las acusaciones falsas que se habían hecho contra Él, que habían cargado contra Él. Ahora, esa fórmula, justificado por el Espíritu o en el Espíritu, presenta la resurrección como el acto por el que Dios rehabilita a Cristo, manifestando públicamente que es justo y hasta el justo por excelencia. Así entonces, cuando vamos a Hechos 3:14 y 7:52, cuando están diciendo esos discursos, están hablando de Él y refiriéndose como Jesucristo el justo. Entonces, este tipo de fórmulas nos permiten
quiere comprender la función asignada al Paracleto, al Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan, de manifestar a los discípulos los buenos derechos de Cristo frente a las acusaciones del mundo. Porque entonces Jesús en Juan capítulo 16 del 8 al 11 dice, conviene que yo me vaya, pero voy a enviar al Paracleto, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Wow! Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Él no hubiese sido justo, el Espíritu Santo no estaría aquí con nosotros. Y esa palabra justificado en este texto significa que fue aprobado por ser justo, amados hermanos. Entonces Cristo, estando en la carne, en la debilidad, parecía ser tal como los hombres en la carne, y en efecto llevaba los pecados de ellos, pero habiendo muerto al pecado y habiendo resucitado, ganó para sí y para su pueblo una justicia justificadora. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1 versículo 3 y 4, dice, hecho de la simiente de David según la carne. Vea qué impresionante. El cual fue declarado hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Entonces vea, esa justificación en el Espíritu tiene que ver con el poder de la resurrección que operó en Él, aunque Él murió como pecador y por nuestros pecados. Aleluya, bendito y alabado el nombre del Señor. Dios lo ha justificado delante de los cielos. La siguiente línea del texto dice, visto de los ángeles o contemplado por los ángeles, como respondiendo, predicando a los gentiles, o más bien entre las naciones. Quiero decirles, amados hermanos, los ángeles vieron al Hijo de Dios con nosotros, no habiéndole visto antes. Eso dice Crisóstomo. Ni aun ellos habían visto su naturaleza divina, la que no es visible a ninguna criatura, mas le vieron encarnado. Eso dice Teodoreto. Pero algo que me llamó la atención cuando dice el texto, recibido en el cielo o exaltado en gloria, Cristo se dejó ver por los ángeles. Cuando dice la Escritura que los ángeles lo miraron o lo vieron, aparece una palabra griega, opté, y esa palabra quiere decir que Él se les reveló, se les manifestó, se les apareció, y da a entender una manifestación, algo que era oculto a los ojos de las personas. En 1 Corintios 15:13, para entender esa palabra, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cuando el apóstol Pablo dice, asimismo recibí, ese recibí es algo que me fue revelado, algo que me fue mostrado. Y luego vea lo que dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, Pablo no estuvo en la crucifixión, pero a Pablo le fue revelada la crucifixión. Bendito el nombre del Señor. Y para comprender nuestro pasaje, a mí me llamó la atención algo que estoy estudiando y digo, qué barbaridad. A veces estamos muy limitados en el conocimiento de la palabra de Dios, pero empecé a tomar un curso sobre los rollos que descubrieron en Qumran, y hay un montón de categorías de rollos que hay ahí, pero algo que me llamó la atención es que aparecieron rollos que son de la Biblia hebrea, Ezequiel, Isaías, etcétera. Los únicos rollos que no hay de la Biblia hebrea es Esdras y Nehemías y Esther. Pero junto con esos rollos hay rollos de unos libros que nosotros llamamos apócrifos, como los Jubileos, etcétera. Y hay un libro que se llama La Ascensión de Isaías. Y según este libro, La Ascensión de Isaías, lo que dice ellos, y que los judíos los tomaban como parte de su literatura sagrada, nosotros no, pero los judíos sí, ¿no? Dicen que Cristo bajó de incógnito del cielo, de las esferas celestiales, y que después de su crucifixión, Él volvió a subir al Padre, haciéndose reconocer con los ángeles, que exclamaban asombrados. Y luego surge una pregunta:
¿Cómo es que nuestro Señor ha bajado sobre nosotros y no hemos reconocido su gloria? ¿Cómo es que Él bajó? No nos dimos cuenta y ahora después de la pasión Él sube y nosotros nos damos cuenta. Yo estaba leyendo eso y dije, qué locura aparente, pero cuando vamos a Pedro, dice Pedro algo impresionante, que los ángeles inquirieron, que los ángeles indagaron para saber de quién se hablaba, de quién iba a ser el Salvador. Y dice, cosas que los ángeles, ni aún los ángeles, dice Pedro, pudieron mirar. Entonces vean lo importante que es esto. No digo que es la Biblia, pero es un libro que nos da luz sobre un texto bíblico. Al darse a conocer a los ángeles, que los ángeles eran considerados entonces como los responsables de las naciones. ¡Wow! Vea esto es impresionante. Antes de la resurrección del Señor Jesús, cada nación tenía ángeles, lo voy a decir así, establecidos y guardianes sobre cada nación. ¿De dónde nos damos cuenta? Del libro de Daniel. El ángel de Persia, el ángel de Grecia estaban dándose un round allí en las esferas celestiales contra Gabriel, que venía a traer el anuncio de las 70 semanas de Daniel. Pero cuando nosotros leemos Deuteronomio 32:8, por lo menos hay dos versiones que yo le recomiendo, la Septuaginta y la versión Huneman. Y vean lo que dice este texto, y es a mí lo que me llamó la atención. Dice, cuando repartía el Altísimo gentes, cómo diseminaba hijos de Adán o hijos de los hombres. Vea cómo dice el texto, fijó lindes de gentes, o dicho de otra manera, fijó los límites de la gente según el número de ángeles de Dios. Entonces ahora vea esto, Jesús muere en la cruz, los ángeles están viendo y dicen, ¿y este quién es? Y de pronto es llevado a la tumba. Al tercer día Él resucita y Él sube a la presencia de Dios y les dice, yo soy el Mesías. Y entonces los ángeles miran, se abren sus ojos y entonces vea qué cosa tan impresionante. El Señor se les manifiesta como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces les dice, ¿saben qué? Ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, bendito el nombre del Señor, y ahora yo tomo en mis manos el gobierno del mundo, bendito el nombre del Señor, aleluya. Ahora vea esto, dice la siguiente línea, predicado a los gentiles o a las naciones. Estiquio 4, la línea 4 de la poesía hebrea. Vea, el progreso de la fe en el mundo son entonces la consecuencia de la exaltación celestial de Cristo. Entonces este himno que contempla como ya realizada la conversión del mundo determina realmente a la iglesia su tarea como una columna que sostiene un edificio o una estatua, como una evidencia, y la iglesia tiene que proclamar ante el mundo el misterio de la piedad, que no es otro sino Jesucristo. Los gentiles escogieron y acogieron bien el evangelio, los judíos lo rechazaron. Sin embargo, amados hermanos, Cristo es un mensaje nuevo, bendito el nombre del Señor, lo mismo para una clase como para otra, en la unión maravillosa en su persona de cosas más opuestas, es decir, el cielo y la tierra, la carne y el espíritu, y el misterio. Entonces, si se retiene nuestra versión gentiles, amados hermanos, es porque el evangelio fue predicado a las naciones y por ende nos llegó a los gentiles. Y cuando dice creído en el mundo, creído en un mundo que yace en maldad, contrario a la gloria. Y esto es lo que resultó de que Jesucristo fuera predicado. Entonces, amados hermanos, cuando dice la Biblia, visto por los ángeles, mirado por los ángeles, revelado a los ángeles, y luego dice, recibido en gloria, recibido arriba, recibido en la gloria, bendito el nombre del Señor.
lo que llegaron a saber los ángeles viendo, aleluya, las naciones lo aprendieron a través de la predicación. Pero cuando él llegó allá y venció a la muerte, entonces los ángeles lo adoraron y lo bendijeron. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Amados hermanos, nosotros tenemos que predicar la verdad, pero ¿cómo lo vamos a hacer sin la participación en la vida y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, yo quiero decirle, amados hermanos, los inquisidores siempre le preguntaban a los creyentes, ¿quién eres tú? O le preguntaban, ¿quién es Jesús? ¿Y sabe qué era la pregunta para los creyentes? ¿Quién es Jesús? Cuando ellos decían es el Señor, los mataban. Cuando decían es el Cristo entre los judíos, los tenían como herejes y como locos. Entonces yo quiero decirle, amados hermanos, esta última es la pregunta fundamental que un cristiano apostólico ha respondido siempre sin importar el precio. ¿Sabe quién es Jesús? Nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, bendito el nombre del Señor. Y aquí hay algo interesante en 1 Timoteo 3:16, 4 palabras indiscutiblemente que es confesión grande, misterio y piedad. Esto quiere decir que la verdad de la encarnación de Cristo era y es el testimonio común de todos los cristianos. Además, nos dice que la piedad es un misterio que va más allá de la comprensión humana. Quiero decirle algo también impresionante. Si usted agarra literal el texto y dice piedad como ser piadoso, o piedad como amor, como caridad, amado hermano, usted se va a equivocar terriblemente, porque esa palabra piedad en ese texto, eusebeía, esa palabra piedad significa esquema del evangelio. Y vea entonces lo que dice, confesadamente grande es el esquema del evangelio. El misterio es algo que está callado en ese tiempo porque no lo podían entender en ese tiempo, pero lo empezaron a hablar y bendito el nombre del Señor que lo hablaron y nos llegó a nosotros. Entonces quiero decirles, Dios no estaba satisfecho con quedarse en los cielos demostrando su poderío desde ahí. Él eligió venir a nosotros en forma de hombre. En ese acto de encarnación, amados hermanos, iluminó al mundo con su gloria. Entonces la luz fue desafiada por las tinieblas, pero la luz en las tinieblas resplandece. La luz fue proclamada y recibida de nuevo en la gloria. La luz del cielo quedó grabada entonces en la historia del ser humano. Entonces Cristo en nosotros, el fundamento del cristianismo apostólico es la afirmación de que Dios se hizo carne en Jesús y triunfó sobre el pecado, la muerte y el infierno, pero esto va más allá todavía. Afirma que Cristo está en nosotros los que creemos. Colosenses 1:27 dice, a quien Dios nos quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amados hermanos, esto es tremendo. El mismo gran misterio que operó de forma singular en Cristo está operando en nosotros en la iglesia. En Efesios 3 del 8 al 11 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada por esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, un misterio tremendo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, cómo se reparte este misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amados hermanos, no estamos creyendo en algo meramente y luego levantando o intentando que esto funcione. Lo que nosotros creemos está operando realmente en nosotros. Cristo está obrando en nosotros para llevarnos a su gloria. ¿Cómo opera en el ministerio? Romanos 10 del 6 al 13 dice, pero la justicia que es por la fe dice así,
No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo enlaza tres palabras: corazón, creer y justicia. Es decir, creemos a Dios y Él nos cuenta entre los justos. La simiente de su palabra es implantada en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor por la fe. Y el verbo simiente es Cristo. O sea, hay una fe, hay una semilla y nosotros hablamos su palabra. Entonces Pablo liga otras tres palabras: boca, confesión y salvación, para decir que lo que está en nuestro corazón tiene que estar o ser expresado por nuestra boca para que opere su poder. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros confesamos a Cristo, quién es y lo que Él hace en nosotros, amados hermanos, entonces ocurre liberación y su poder vindica nuestra fe. Entonces hay un proceso que se deduce en estos versículos. Hay que oír y creer. Oír más creer. Y una vez que oímos y creemos, confesamos. Y una vez que oímos y creemos y confesamos, amados hermanos, perseveramos. Y una vez que oímos, creemos, confesamos y perseveramos, entonces obtenemos la liberación de aquello que está en contra de nosotros o que nos está oprimiendo. Bendito el nombre del Señor. Desafortunadamente, amados hermanos, muchos cristianos solo ven esto en conexión con su experiencia inicial en Cristo, pero quiero decirle, esto es un proceso continuo. Tenemos que oír de Dios para creerle. Una vez que le creemos, tenemos que confesarle. Una vez que confesamos, tenemos que perseverar. Y una vez que perseveramos en lo que oímos, creemos y confesamos, obtenemos la victoria en el nombre precioso de Jesús. Entonces, amados hermanos, hay tres pruebas constantes que todos enfrentamos en este proceso. Número uno, la primera es creer que lo que estoy oyendo viene de Dios. Es ahí donde entra la batalla. ¿Realmente Dios te habló? Si Dios te habló, aférrate a lo que Dios te habló. La segunda es estar dispuesto a confesar lo que he oído de Dios. Decir, ¿saben qué? Dios me dijo esto y yo lo creo. Bendito el nombre del Señor. Y la tercera es permanecer en la verdad una vez que tú hayas confesado lo que oíste de parte del Señor. Entonces, amados hermanos, a su debido tiempo, lo que una vez fue una semilla implantada en mí por la fe, es corroborada en la realidad. Este es el proceso que comenzó a ocurrir al momento que el ángel habló a María y continuó hasta que Jesús ascendió al Padre, y es el mismo proceso que va a pasar con nosotros. Entonces vean esto es como cuando una persona es salva. Qué difícil es, una vez que tú sabes que Dios te salvó, decirle a una persona que tú eres hijo de Dios. Algunos inconscientemente ni saben lo que pasó y dicen, ya soy hijo de Dios. Pero los que sabemos la responsabilidad que conlleva eso, lo pensamos con mucho cuidado. Me acuerdo que Dios me salvó un sábado. Habíamos 4 o 5 personas en el templo. Y cuando yo vine a casa a decir que Dios me había salvado, mi mamá se me acaba viendo como decía, no, este cuate no es cierto. Y después, cuando llegué yo a la escuela, me veían y dicen, no, esto no es cierto. Y después, cuando fui a buscar a mis compañeros de malicia, no de milicia, de que hacíamos cosas malas, y les dije que era hijo de Dios, me dijeron que yo ya era homosexual, que me había vuelto mariquita, porque ya no fumaba, ya no tomaba, ya no hacía cosas malas. Y me acuerdo que esa vez hasta me querían bañar ahí con unas cervezas y darme unos cigarros, pero yo les dije, es que ya soy cristiano y déjenme orar por ustedes. Cuando les dije, déjenme orar por ustedes, salieron corriendo y nunca más se volvieron a juntar conmigo. Pero después, un día dije que Dios me había hablado y que me iba a llenar con el Espíritu Santo, y tardó casi un año para que llegara la llenura. Y una vez que el Señor me llenó, amados hermanos, la siguiente cosa que Dios empezó a traer a
mi cabeza, me vas a servir. Y cuando yo fui a darme de baja y regresé a mi casa para decir que servía a Dios, te tiene que agarrar el valor suficiente para enfrentar a la familia. Y cuando lo haces, amados hermanos, estás entrando en el proceso de oír, de confesar, de permanecer y después ver el resultado. Amados hermanos, quiero decirle, después el Señor me llenó de su espíritu, me llamó al ministerio y le agradezco mucho al Señor que después de 30 años puedo decir que ese misterio de confesar a Jesús, a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ha estado operando en mi vida. Entonces, termino con esto. Cuando nosotros confesamos una palabra que hemos recibido del Señor, eso nos lleva a cumbres más altas en Dios. La confesión de nuestra fe es la que pone el proceso en marcha, en movimiento. Si tú dices soy hijo de Dios, créeme que vendrán batallas increíbles, insostenibles, pero Dios te va a sostener. La confesión verbal es la que cierra la puerta a las dudas pasadas y a veces a las relaciones viejas. Esta semana tuve la oportunidad de orar por una persona que aparentemente tenía COVID, no sé si la tenía o no la tenía, pero así me duele el pecho muchísimo, no puedo respirar, la cabeza ya no aguanto. Entonces recibí el mensaje y en la noche hice la oración y me acuerdo que eran como cuarto para las 12 de la noche cuando yo estaba orando y yo sentí como el Espíritu Santo vino y tocó a esta persona y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Que Dios creo que hizo algo con esta persona, pero no sé qué hizo, pero sé que Dios hizo algo. Y al otro día cuando empezamos a preguntar cómo estaba, nos dijeron, está mucho mejor y estamos esperando para de clavarnos a la verdad relevada. Una vez que lo hemos confesado, estamos comprometidos. La boca habla de lo que está en el corazón y eso pone en movimiento las consecuencias. Amados hermanos, la confesión es como un gancho de alpinista. Tiramos el gancho a una saliente más alta. La verdad que está más arriba de nosotros, siempre está más allá del lugar donde nosotros estamos. No confesamos lo que nosotros podemos hacer. Estamos creyendo y confesándolo a Él y a su poder para levantarnos. Como resultado de nuestra confesión de Él y de su obra, nosotros seremos levantados a cumbres más altas. Y una parte importantísima en el proceso, amados hermanos, es perseverar. Persevere. Una vez que hemos confesado la verdad, hay que aguantar. Como dijo un sabio, para atrás ni para tomar vuelo. Hay veces que lo que sigue es una cruz, como en el caso de nuestro Señor Jesús. Tú eres el rey y dijo, tú lo has dicho. La verdad es que no vine a hablar de si soy o no soy rey, vine a hablar de la verdad y a confesar la verdad. Y unos días después, unas horas después, él estaba en la cruz del Calvario con un letrero que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Quiero decirle, a José lo echaron a un pozo cuando hubo confesado sus sueños. Los cristianos de la Iglesia Apostólica soportaron grandes penalidades después de su confesión de Cristo. Y podemos perseverar, amados hermanos, viendo el ejemplo de Jesús, estudiando las Escrituras y sacando fuerzas de los ejemplos bíblicos de gente ordinaria que por permanecer en la verdad, bendito el nombre del Señor, se convirtieron en personas extraordinarias para la honra y para la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos, muy especialmente
perseveremos confiando en la fidelidad de Dios a su verdad y descansando en su gracia. Pablo ya no podía con su aguijón en la carne y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y con esa palabra Pablo pudo salir adelante con ese aguijón que tenía en su carne. Amados hermanos, los jóvenes hebreos que fueron llevados a Babilonia, ellos decidieron no contaminarse con la comida del mundo y ellos perseveraron en lo que les habían sembrado desde su juventud, y ellos fueron más sabios que los magos y hechiceros de Babilonia. Estos jóvenes perseveraron en no postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, y Dios los libró del horno de fuego. Daniel perseveró en la oración y lo echaron a dormir con los leones, pero Dios tapó la boca de los leones. Entonces tu Biblia dice y mi Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Bendito el nombre del Señor. Entonces esta noche yo le invito a que usted haga una muy buena confesión, y acuérdese que esa confesión no tiene nada que ver con lo que usted piense, con lo que usted siente, sino que usted tiene que decir junto conmigo: Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor, Él está obrando en mí ahora mismo, porque tarde que temprano va a revelar su gloria a través de mi vida. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, si usted cree esto que le estoy diciendo, confiéselo, dígalo y agárrese fuerte, porque probablemente vendrán centellas y truenos y un montón de cosas, pero escuche, confíen, porque Él ha vencido al mundo y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, amados hermanos, hacemos una oración, aleluya. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y si nosotros hablamos de Él y lo confesamos a Él, aunque veamos todo de cabeza, escuchen, solamente persevere y usted mirará la gloria del Señor y su gracia manifestada en usted. Que el Señor les bendiga. Excelente noche. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra y te suplicamos y te pedimos que empecemos a hablar con denuedo tu mensaje. Que no tengamos temor a nada ni a nadie. Que seamos como los apóstoles cuando el Sanedrín les dijo que no hablaran más del nombre de Jesús. Ellos se pararon firmes y dijeron: ¿dejaremos de hablar de Jesús y nos callaremos? Y ellos dijeron: jamás vamos a hablar del nombre precioso de Jesús. Padre, en este tiempo difícil trae convicción en nuestro espíritu de hablar tu santa y bendita palabra, y que no callemos ante ninguna situación. Es más, que aunque veamos situaciones imposibles, nosotros podamos decir y confesar que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo tiene poder, que para Él no hay nada imposible, que Él perdona pecados, que Él limpia de toda maldad, que Él libera, que Él rompe cadenas, que en su nombre salen los demonios, que en su nombre hay virtud y hay poder para sanar cualquier enfermedad. Y ahora, Padre, en el nombre precioso de Jesús, enviamos, amados hermanos, tu palabra para que sane a cualquiera de mis hermanos que esté pasando por una enfermedad y por una adversidad. En el nombre de Jesús, tu palabra sane y libere de los lazos de la muerte, Señor, a quien esté pasando por una situación de peligro en su vida.
Te pido por los pastores, amigos, por Víctor Morales, por Noé Pérez. Te pido por mi hermana Julia. Te pido, Señor, por cada uno de los que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que están batallando. Haz un milagro en sus vidas, Señor. Haz un milagro en sus cuerpos. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres Jehová nuestro sanador. Tú eres Jehová nuestro sanador. Y tu palabra fluya y traiga vida y traiga libertad y traiga sanidad y traiga portentos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bendito y alabado es tu nombre. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor, y la adoración. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.